Hola a todos, hoy vamos a tener una plática muy interesante y el título precisamente La gran revuelta judía contra Roma. Hago referencia a la revuelta que tuvo lugar entre el año 66 y el año 70 de nuestra era, y vamos a hacer mención de un grupo de judíos también muy particulares. Hago referencia a los conocidos como celotes, en hebreo Canaim. Hay que hablar un poquito de historia, ¿no? Cuando hablamos acerca de esta gran revuelta, vamos a hablar también acerca de las causas que llevaron a este levantamiento, vamos a hablar de figuras importantes y de los resultados catastróficos de este alzamiento judío contra el Imperio Romano. Hemos de recordar que esta realmente fue una de las grandes catástrofes en la historia del pueblo judío. De hecho, hay que mencionar que desde el momento en que Roma ocupa Judea en el año 63 antes de nuestra era, realmente podemos decir de que la situación del pueblo fue complicándose cada vez más. Estuvo en su momento la nación gobernada por una serie de reyes que eran simplemente vasallos de Roma, como el caso, por ejemplo, de Herodes y sus hijos. Y en un momento, por supuesto, también hay que decirte que Roma tenía un control absoluto con los diferentes procuradores, los famosos procuradores romanos, entre ellos uno bien famoso, el Poncio Pilato en este caso. Y hay que mencionar de que la responsabilidad de estos procuradores romanos era, por supuesto, la recolecta de impuestos que debían de entregarse anualmente al imperio, aunque se les permitía incluso recaudar más impuestos de lo que Roma pedía, porque si ellos podían recaudar más, se podían quedar con ese excedente. El hecho es de que, por supuesto, esto enfureció a la población de Judea. Hay que mencionar que además de aquella explotación, de aquella humillación, de aquella opresión, Roma se adjudicó el derecho también de nombrar al Cohen Gadol, o sea, al sumo sacerdote. Hay que apuntar la importancia del sumo sacerdote en el antiguo Israel. Hay que recordemos que era el que representaba al pueblo ante Dios, que oficiaba en el templo en Jerusalén, el único que podía entrar al Sanctus Sanctorum, Kodesh HaKodashim, una vez al año en Yom Kippur. Por tanto, estamos hablando de una figura muy importante, y que Roma ahora fuese que tuviese ese control era algo humillante realmente para la nación, una intromisión también en los asuntos religiosos. Por tanto, los judíos que eran nombrados para esta posición eran simplemente una especie de personas que eran leales, por supuesto, a Roma. Imagínense que esto sería como que hoy día en el mundo moderno alguien, por ejemplo, no sé, hablemos por ejemplo de la época de la Segunda Guerra Mundial, o este periodo antecedente, cuando Mussolini, por ejemplo, se convierte en dictador y gobernante, en este caso de Italia. Imagínense que Mussolini se hubiera adjudicado el poder de poner y quitar los papas por su cuenta. Aquello, lo más probable es que fuese una humillación para los cristianos en este caso, por ejemplo. Imaginen para los judíos que alguien les quitase y poniese los sumos sacerdotes de tal manera, y que fuesen además traidores vendidos al servicio de Roma. Por tanto, estamos viendo que aquello realmente continuó exacerbando el odio, el rencor del pueblo contra la opresión de los romanos. Hay que apuntar que en medio de todo aquello habían diferentes también movimientos con aquellas esperanzas de libertad, la esperanza de un Mesías que era un líder político, militar, sea una figura que liberaría al pueblo de la opresión romana. Para nada que ver con el concepto que se desarrolló luego de un Mesías espiritual en los cielos. No, ese no era el concepto del siglo I. El siglo I está hablando de una persona que físicamente tomaría las armas y a luchar contra Roma. Y habían diferentes movimientos, tanto políticos como religiosos, con tales tipos de ideas, y entre otros habían algunos que ya estaban hartos de esperar y justificaban todo tipo de medio y de acción para luchar contra la opresión romana. Entre ellos podemos apuntar el surgimiento de un movimiento a principios del siglo I que se levantó entre el pueblo
estos famosos celotes. En hebreo menciono ya Canaim es su nombre. Estos rebeldes, en su mayoría de la facción de los fariseos o prushim, o sea que eran devotos, observantes, religiosos, que no aguantaban más y decían: aquí hay que ya levantarse y echar a los romanos de una vez. Si nos levantamos, Dios va a estar con nosotros. Y además es lógico de comprender, ¿no?, los extremos a los que llegaba la opresión de Roma, que el pueblo pues lógicamente tuvo que levantarse en un momento. Este movimiento de los celotes estuvo de hecho activo por más de 6 décadas, es decir, por más de 60 años. Y fueron ellos los que se le atribuyen con mayor fuerza esta instigación de la gran revuelta que tuvo lugar en el año 66. Hay que apuntar de que los celotes justificaban todo tipo de medios políticos o religiosos para obtener la libertad en este caso. Por tanto, algo que también continuó exacerbando estos sentimientos en este caso de rechazo, de odio hacia los romanos, fueron en este caso las acciones del emperador Calígula, Calígula que ha pasado a la historia como un perverso. Hay que apuntar que en el año 39 se declaró a sí mismo como si fuese un dios y ordenó que una estatua suya se colocase en cada templo que existiese dentro del Imperio Romano. Así que ahora también ordenó que se colocase una estatua suya en el templo de los judíos en Jerusalén, para que les rindiesen culto. Los judíos, por supuesto, se negaron a tal cosa, y no sé cómo se iban a atrever en este caso a contaminar su templo dedicado al servicio a Dios de tal manera. No podían poner una estatua pagana, y mucho menos de Roma, en su lugar más sagrado. Calígula estaba entonces muy pero muy furioso y amenazó con destruir el templo. Por tanto, los judíos enviaron una delegación a Roma para calmar al emperador, pero aquello no sirvió de nada. Calígula, enfurecido hacia ellos, les gritó: ustedes son enemigos de los dioses, porque ustedes son el único pueblo que rehúsen reconocerme como una divinidad. Imaginen las palabras de este emperador, este creído. Hay que apuntar de que, para sorpresa de todos, Calígula muere repentinamente y de forma violenta, lo que algunos apuntan que pudo haber salvado entonces a los judíos quizás de una masacre o de una acción tremenda, porque si Calígula no hubiese muerto como muere, de hecho es muy probable de que hubiese tomado represalias contra Roma. El hecho es de que décadas después de que muere este tal Calígula, hay que apuntar de que comienzan todavía una serie de humillaciones todavía significativas contra los judíos en Jerusalén. En varias ocasiones se pudo observar a soldados romanos realmente que se entraban al templo y se exponían en sitios donde no podía o no estaba permitido en este caso para los judíos, para los no judíos realmente entrar. De hecho, los romanos también en una ocasión quemaron un rollo de la Torá en público. Este tipo de acciones fueron todavía más aumentando estas ganas de libertad, sumando por supuesto a la explotación financiera. Y hay que apuntar también el favoritismo que se le brindaba también a los romanos, los no judíos que vivían en Judea en aquella época, por encima de los locales, lo que exacerbó también la rebelión, hasta que en el año 66, el año en que explota la rebelión, la gota que colma el vaso fue precisamente que en ese año Decius Florus, el último procurador romano en Judea, se robó una cantidad significativa de plata del templo de Jerusalén. Aquello ya fue tremendo, porque Decius Florus afirmó: si todo esto es territorio de Roma, le pertenece a Roma, por tanto, el templo y el oro del templo, la plata, ¿a quién le pertenece? Pues a Roma. Pues yo me la llevo, dijo Decius Florus, y aquello fue algo tremendo, cuando desacró el templo y se roban todo aquello, y dice que las masas judías se levantaron en revuelta, y no solamente se levantaron, sino que barrieron con aquella grupo de soldados que estaban apostados en Jerusalén,
y los aniquilaron y se levantaron en armas contra la opresión romana. En este caso, el gobernador romano de Siria, Cestius Gallus, dicen las fuentes de que envió una más fuerza mayor de soldados, pero los judíos rebeldes que con todo fervor se habían levantado, derrotaron también esta guarnición de soldados que fue enviada. Por tanto, aquella victoria fue algo de alegría para el pueblo. Pensaron que Dios estaba detrás de ellos y vieron aquello como una oportunidad de enfrentarse al poderoso imperio romano, y estaban convencidos de que podían derrotar a Roma. Y los celotes realmente alentaron aquello, y dicen las fuentes de que se le unieron todavía muchísima más gente y las filas aumentaron, y se dice de que había un gran fervor de libertad en el pueblo. Los romanos, por supuesto, no se quedaron tranquilos, sino que regresaron en esta ocasión con 60.000 hombres fuertemente armados, tropas profesionales, militares de carrera, a enfrentarse a aquellos ciudadanos que se habían levantado. Recordemos, personas que sin ninguna preparación, en la mayoría de los casos, simplemente deseosos de libertad, se habían levantado contra la opresión. Dicen las crónicas que los romanos primeramente lanzaron su primer ataque contra las zonas más radicalizadas, si podríamos usar ese término, aunque no me gusta mucho, o sea, de las zonas donde había más fervor de libertad religiosa, en este caso de libertarse de la opresión de Roma, y estamos hablando de Galilea, en el norte de Judea, en el norte de Israel. Y es que Galilea siempre fue un centro muy importante de devoción y de rechazo a Roma en este caso. Se dice que las tropas, en este caso romanas, conquistaron Galilea, y se nos dice que aproximadamente 100.000 judíos fueron muertos o vendidos como esclavos. Esto es tremendo, escuchen las cifras. Aproximadamente 100.000 judíos fueron muertos o vendidos como esclavos. Se nos dice también de que Roma fue conquistando territorio, y se nos habla de que fue una masacre tremenda lo que aconteció en Galilea. Muchas personas trataron de escapar, salvar sus vidas, y algunos pues escaparon en diferentes direcciones. En la mayoría del caso fueron huyendo hacia Jerusalén, el último reducto en este caso que se mantenía firme. Hay que apuntar de que había muchos que se oponían a aquella rebelión, había muchos rabinos que veían como una locura levantarse contra el poderoso imperio romano, porque pensaban más bien de que aquello podía causar muchísimas más muertes, como de hecho ocurrieron. Se nos dicen que más de 1 millón de judíos perdieron la vida durante aquella gran revuelta contra Roma, y fue tremendo. Pero el hecho es de que ya no había marcha atrás. El hecho es de que habían judíos fervorosos, devotos, y estos celotes, pues de hecho, asesinaron, mataron a todos aquellos que se oponían, incluso a judíos y a rabinos que se pusieron en su camino para detenerles. Y es que estaban convencidos de que tenían que luchar por su libertad. O sea, los que hoy día los podríamos ver como unos patriotas. El hecho es de que en la literatura romana, por supuesto, y en el mundo de Occidente, se le ve a los celotes como una banda de rebeldes o de terroristas o malvados, pero es todo lo contrario. En realidad, si pensamos, los celotes eran simplemente un grupo de patriotas que estaban luchando por la libertad de su suelo, simplemente. Lo que pasa es que como el mundo occidental ha estado influenciado o ha sido heredero del imperio romano, lógicamente la opinión que se ha pasado a la historia, en este caso de los celotes y otros grupos a través de diferentes, a través de la historia, en diferentes civilizaciones, diferentes pueblos, pues se les ve como el enemigo. Pero todo lo contrario, desde el punto de vista judío, los celotes en este caso eran patriotas luchando contra la opresión, contra la humillación, contra toda aquella brutalidad del imperio romano. Por tanto, se nos dice de que muchos de estos líderes que sobrevivieron a la masacre en Galilea fueron hasta Jerusalén, y allí hubo un conflicto interno con los otros judíos que estaban liderando el movimiento, y de hecho hubieron muertes entre ellos, una especie de pequeña guerra civil interna entre diferentes facciones, diferentes grupos. Había diferentes movimientos de judíos que no estaban en unidad,
y unos a otros en muchos casos se aniquilaron, lo que además facilitó de hecho la victoria de Roma, porque si el enemigo está luchando entre sí, no hay unión, pues pone las cosas todavía más fáciles para Roma. Se nos dice de que de hecho la mayoría de los líderes judíos que en este caso que habían comenzado la revuelta en el 66, ya para el año 68 se nos dice que habían cambiado de manos la directriz de los diferentes movimientos porque habían mencionó, había habido muertes entre ambos grupos, entre sí se habían aniquilado los líderes principales y habían tomado el control del gobierno los judíos más celosos, si pudiéramos mencionar. O sea, que aquellos más moderados que decían, señores, no vamos a levantarnos contra Roma, hay que pensar, hay que tener precaución, no podemos luchar contra este gran imperio, van a morir muchas personas. Este tipo de judíos con este tipo de mentalidad fueron aniquilados y en este momento, ya para el año 68, el movimiento estaba en manos de los celotes y fervorosos judíos que no echaban marcha atrás, sino que con todo iban contra Roma. El hecho es de que la escena estaba realmente puesta y la gran catástrofe se avecinaba. Las tropas romanas llegaron a Jerusalén, prepararon para el asedio de la ciudad y ya menciono que dentro los judíos estaban en este tipo de pequeña guerra civil. Y hay que mencionar de que había rabinos que se oponían, ya lo mencioné, a aquella porque veían que la revuelta era fallida. Y se nos cuenta de que incluso en el Talmud se nos habla de que lo que causó la derrota de los judíos en aquella época fue lo que se conoce como Sinat Hinam, o sea, una especie de odio sin causa. Y quizás hace referencia a aquel conflicto o guerra civil interna entre los judíos cuando estaban en este caso rodeados por romanos. El hecho es de que aunque se dice que los romanos muy probablemente hubiesen ganado la guerra de todas formas, era imposible que aquella hormiguita de Judea se levantase contra el poderoso imperio romano, que no había nadie que le pusiese freno, pero aún así quizás no hubiera sido tan devastador, porque recordemos que esto causó también la destrucción del templo, el exilio de miles de judíos, ya menciono más de 1 millón de muertos. Por tanto, fue algo tremendo. Y por tanto, este tipo de divisiones internas apresuró la derrota de Jerusalén. E incluso se nos dice de que entre los diferentes grupos que luchaban internamente había, incluso fue tremendo porque se dice que había una facción que tenían comida almacenada para varios años. O sea, si Jerusalén hubiera estado asediada, los judíos hubieran podido resistir por varios años, porque tenían suficiente alimento dentro de las murallas. Pero estos celotes, una de estas facciones, habían varias, dice que entraron y quemaron todos los suministros que habían, de esta manera como eliminando lo que algunos veían como una fuente de seguridad, porque ellos pensaban que si hacían esto iban a motivar a todas las personas a participar activamente en la lucha contra Roma. Aquello fue tremendo porque los resultados no fueron los esperados, sino que aceleró además sufrimiento y una hambruna terrible, y fue tremendo para el pueblo. Se dice que entre las figuras rabínicas más importantes que criticaron aquello y que se oponían a la insurrección porque veían que era fallido, estaba Rabí Yohanan ben Zakkai, que se conoce como el rabino principal de aquella generación, y él de hecho habló de no llevar aquella rebelión. Pero los celotes habían declarado que aquellos que hablasen incluso en contra del movimiento fuesen aniquilados. No importa quién fuese, rabino o quien sea, pagaría con su vida si esparcía ideas como aquellas. De hecho, Rabí Yohanan ben Zakkai tuvo que, en este caso, con la ayuda de sus discípulos, escapar de la ciudad. O sea, hay una historia que se nos narra de cómo él toma una serie de rollos y manuscritos y lo pone en un sarcófago y ponen a Rabí Yohanan dentro y finge como que él había muerto, y de esa manera puede librarse de la muerte dentro de la ciudad como por parte de las autoridades romanas. Es toda una historia que podríamos contar más tarde. El hecho es que Rabí Yohanan logra escapar de la ciudad gracias también a sus discípulos que le ayudan,
Y de hecho personalmente va y se presenta ante el general Vespasiano y se entrega. Y gracias a esto también Vespasiano hace concesiones con Rabbi Yohanan y les permite más tarde establecer o restablecer la vida judía luego de que es destruida Jerusalén. Hay que apuntar que ya para el verano del año 70 las tropas romanas habían atravesado las murallas y comenzó entonces la gran masacre, violencia, destrucción que culminó en la destrucción del segundo templo, algo que fue un golpe devastador para Judea. Y ya menciono, más de 1 millón de judíos perdieron la vida en esta gran revuelta contra Roma. Hay que apuntar de que por casi 2000 años, cuando se habla del exilio del pueblo judío, de judíos errantes sin hogar, se cuenta a partir precisamente de la destrucción del templo. Aunque hay que apuntar que luego de todo esto quedaban judíos, por supuesto, en Judea, e incluso luego después hubo otra gran revuelta más tarde, unos 60 años más tarde, la famosa rebelión de Bar Kokhba, que también fue otra gran calamidad porque esta causó otra gran masacre para el pueblo. Por tanto, el hecho es de que, pero en realidad cuando contamos a partir del gran exilio, de la gran calamidad del pueblo, se cuenta a partir de la destrucción del templo, o sea, a partir de esta gran revuelta judía del año 66 al 70, y que por más de 2000 años realmente se puede decir y se analiza en la historia como un pueblo que quedó huérfano en este caso, que fue privado de su tierra y echado, vendidos como esclavos, masacrados, y a través de la historia las diferentes penurias y calamidades. De hecho, no fue sino hasta el año 1948 cuando los judíos toman nuevamente control de su gran parte del territorio ancestral. Hay que apuntar de que entonces vemos la gran magnitud de estas grandes catástrofes en la historia, y apuntando otra vez esta gran revuelta judía contra el Imperio Romano del año 66 al 70 de nuestra era, y la función clave de los celotes, que por supuesto tampoco se le puede no estamos diciendo que les culpamos a los celotes, porque hay que comprender también, ¿no?, que era un grupo de nacionalistas que se levantan en armas y que no aguantaban más aquella opresión y todos los abusos de Roma. Pero por supuesto los resultados finales fueron catastróficos. Y otra vez muy interesante compartir sobre estos temas, hacer un repaso de la historia y realmente para beneficio de todos. Hasta aquí con este podcast donde hemos conversado otra vez de la gran revuelta judía contra Roma del año 66 al año 70. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.